Bienvenidos a una nueva clase de semántica. En esta ocasión vamos a recordar la clase anterior que era los cambios de significado o los cambios semánticos. Y en este caso los vamos a orientar hacia los cambios de sentido y la retórica. En este sentido tenemos que diferenciar cuál es el concepto que se maneja de sentido. El sentido desde un punto de vista gramatical tradicional decimos que es el vínculo entre género y número dentro de la oración. O sea, se da una idea total desde el punto de vista sintáctico. No obstante, en semántica es distinto. En semántica vamos a decir que el sentido se refiere al vínculo que existe entre el significado y el significante y cómo el sujeto o el hombre puede abstraer ese significado y adaptarlo a su discurso tradicional. En términos de retórica, vamos a decir que la retórica surge en el siglo IV a.C. con el primer documento que trata de normar las ciertas escrituras, ciertas formas de expresión, como puede ser la epopeya, la tragedia, la lírica. Entonces todas esas representaciones las va a tratar de, como les mencionaba, de normar Aristóteles. Va a tratar de establecer parámetros generales para, por ejemplo, el desarrollo de una tragedia. Ahora bien, Aristóteles se va a preocupar mucho por la idea de establecer ciertos parámetros. No obstante, la retórica es más que todo un arte, no es tanto una disciplina o una ciencia, sino un arte. El arte de embellecer el discurso. Aquí se va a perseguir principalmente el convencimiento del sujeto a través de argumentos de dos posturas. Primeramente podemos decir que podemos convencer a una persona a través del uso de la lógica, o sea, se presentan argumentos lógicos y válidos que hacen que la persona pues cambie de opinión. No obstante, ese no es el único camino. También podemos valernos, por ejemplo, del embellecimiento del discurso o apegarnos a cuestiones puramente psicológicas, contextuales, pragmáticas, para convencer igualmente a la persona. Entonces la retórica va a estar orientada más que todo a embellecer el discurso y tratar de llegar a un convencimiento, tratar de presentar las ideas del hombre de la forma más bella posible. En este sentido vamos a mencionar algunas de los tropos de las teorías retóricas más representativas dentro de esta arte. Primeramente tenemos la metáfora. El ejemplo es: tus cabellos son de oro. En este sentido vinculamos una idea real con una imaginaria, porque obviamente los cabellos no pueden ser de oro. Seguidamente tenemos la sinécdoque. La sinécdoque, el ejemplo dice, tiene 20 primaveras. Ahí decimos que vamos a tratar de expresar el todo a través de un objeto. O sea, en este sentido, 20 primaveras se refiere a 20 años. O sea, solo tomamos una parte para expresar el todo. Seguidamente, la metonimia. La metonimia es tomar el nombre de un objeto para expresar distintos tipos de ese objeto que pertenezcan en cierto sentido sui generis al objeto original. ¿Cómo podemos explicar esto? En el objeto, leer a Aristóteles. Nosotros no leemos directamente a Aristóteles, sino leemos ya sea su poética, sus tratados de lógica o metafísica. Sin embargo, para englobar la idea de los escritos de Aristóteles, podemos decir lea a Aristóteles. La antonomasia, seguidamente. Está el ejemplo, el azote de Dios. Atila el Huno era conocido en Roma como el azote de Dios por el odio y el ataque constante que hacía hacia las, regimientos cristianos que existían en la Roma del siglo I y II. No obstante, obviamente Atila el Huno no se llamaba el azote de Dios, sino lo que se hace es sustituir el nombre original por una idea que englobe las características que se desean resaltar. La alegoría, el mito de la caverna. La alegoría es expresar, por ejemplo, ideas a través de formas humanas. Una alegoría bastante conocida es el mito de la caverna. Lo que desea expresar el mito de la caverna es cómo la liberación del filósofo y la comprensión del mundo es alcanzable a través de
el ejercicio de la libertad y por lo tanto el ejercicio del pensamiento de la filosofía. No obstante, se vale de esta alegoría, de estas representaciones humanas del hombre encadenado que miraba solo sombras y que queda parcialmente ciego al ver las verdaderas ideas. Esto representado a través de la luz. Seguidamente la comparación. La comparación, aquí el ejemplo dice carácter duro como el acero. Aquí podemos decir que existe una relación entre la metáfora y la comparación. No obstante, la metáfora, como les mencionaba, toma una idea concreta con una imaginaria, mientras que en la comparación sí hay una analogía directa por el uso, por ejemplo, como carácter duro como el acero, carácter suave como una pluma. Aquí no utilizamos esa conjunción de comparativa, sino que simplemente decimos tus cabellos son de oro, o sea, estamos directamente vinculando el significado del término hacia otro término. Lítotes, no está muy lejos, es decir, aquí el ejemplo lo que trata de hacer es expresar mucho en pocas palabras. O sea, aquí decimos no está muy lejos en vez de decir viene en camino, es que tuvo algunos problemas, se le pinchó una llanta, etcétera, etcétera, sino simplemente decimos no está muy lejos. O sea, hacemos una explicación que englobe hacemos una expresión que englobe una gran explicación. Seguidamente la prosopopeya, las estrellas nos ven. Aquí simplemente es asignar características humanas a objetos o animales, porque obviamente las estrellas no miden. Paradoja, si quieres paz, prepárate para la guerra. En este sentido, la paradoja es vincular dos ideas que parecen imposibles o bien dos ideas contrarias para expresar una idea lógica. O sea, si uno quiere paz, debe pasar por la guerra primero, si no hay sometimiento. La hipérbole, lento como tortuga, simplemente es realzar una característica a través de un término, en este caso de el objeto tortuga, el objeto directo. Eufemismo, tercera edad, es simplemente la sustitución de términos que aparentemente o por arbitrariedad se consideran ofensivos y utilizar un término adecuado. Tercera edad se refiere pues a ancianidad. Y por último, la sinestesia es mezclar sensaciones con sentimientos, en este caso una caricia rosa. Entonces, estas son algunas de los tropos más representativos dentro de la retórica. ¿Qué es lo que se desea expresar aquí dentro de la disciplina de la semántica? Es hacer ver que la modificación del sentido de ciertos términos o la orientación que se le da a ciertos términos puede hacer que se modifique la significación. Por ejemplo, si decimos el azote de Dios, desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista directamente denotativo, el azote de Dios de ninguna forma reflejaría la idea o a la persona Atila el Uno. O bien, por ejemplo, decir leer a Aristóteles. Si se toma desde su estructura formal, pues tampoco revelaría qué es lo que se está leyendo realmente de Aristóteles, sino caería en un absurdo. Entonces nos damos cuenta cómo estos tropos lo que hacen es salirse de la, lógica formal de la idea de la vinculación del significado con el significante de una forma tradicional y hacer ver que se pueden representar otras ideas a través de la modificación, no del significado, sino del sentido de las palabras. Cuando se modifica el sentido, como les mencionaba, cuando se modifica esa relación significado-significante, pues la realidad cambia. Y en el momento en que cambia esa realidad, se crea un nuevo significado. Y eso es lo que estudia la semántica dentro de los cambios de sentido. Entonces, con esto terminamos la clase de cambios de significado, por así decirlo, enfocados tanto desde su aspecto histórico, lingüístico y lógico, y también tomando en consideración la retórica tradicional o la retórica clásica.